10 de diciembre de 2023. Arranca la Argentina libertaria. La Argentina de Milei va a ser fundamentalmente distinto a lo que conocemos. De eso vamos a tratar hoy en la repregunta con Luis Tonelli. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí. Un placer. Luis Tonelli es politólogo, un hombre que conoce también la política desde adentro. Fue director de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Sociales en la Universidad de Buenos Aires, donde enseña política argentina y también ha enseñado política comparada, un especialista en estas cuestiones. Así que la persona indicada para volver a pensar la Argentina con esta llegada de Milei al poder. ¿Ves una Argentina, o por lo menos una política muy distinta a la política de signo libertario? Veo un gobierno diferente, y los gobiernos diferentes también pueden ser llamados gobiernos porque tienen algo de continuidad con otros gobiernos, ¿no? Cuando uno mira el gobierno que está armando Milei, ¿no? Nos faltan algunos nombrecitos, uno encuentra parecidos de familia y obviamente también casos que están en las antípodas. A ver, este primero no es un gobierno de coalición. ¿Por qué? Primero porque no hay una coalición, ¿no es cierto? Lo que hay es un acuerdo entre personalidades. Y apenas hay un partido. Y apenas hay un partido, ¿no es cierto? Un partido que te han partido, ¿no? Pero digo, fundamentalmente lo que existe es una personalidad y otras personalidades, ¿no es cierto? Algunos llamarán personajes también, pero bueno, no importa, nos movemos técnicamente. Vos fijate que en el gobierno de Macri lo que había era un gobierno con una coalición parlamentaria. Esto acá es como al revés, ¿no es cierto? No hay partidos fijos, hay bastante, diríamos, tole-tole, académicamente hablando, en el Congreso. Todavía no se saben cómo se van a ir ubicando. Va a ser ley por ley, algunos dicen, tarea difícil. En el gobierno de Macri había un acuerdo parlamentario, sí, que uno podría decir, estos chicos son de Cambiemos, ¿cierto? Ahora, en el gobierno de Macri no hubo un gobierno de integración. Macri lo que hizo fue muchos ministerios, pero más bien para difuminar el poder, ¿cierto? Él tenía precauciones respecto a que su liderazgo no quedara claro. Entonces dividió el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Creo que dividió hasta los exploradores de Don Bosco, ¿no? Hizo como una especie de presidencialismo segmentado, unido por una línea de producción que tenía a su cargo, bueno, los dos controllers, ¿no es cierto? Gustavo Lopetegui, ¿no es cierto? Y el señor que era dueño de Pharmacity. Digo, Quintana. ¿Cuál era el problema de esta cinta? Que la Argentina es un país preparado para ministerios, ¿cierto? Para instituciones, no para organizaciones funcionales. Entonces, Luciana pone un tornillo, ¿no es cierto? Yo le pongo la tuerca. Luciana es ministra, dice, este es el tornillo. Yo soy ministro, digo, mi tuerca no va en ese tornillo, porque eso no es un tornillo para mi tuerca. Sí. ¿No? La culpa la tiene el secretario de la ministra Luciana. Y vamos a decir, no, espera. Aquí hay un salame que es del secretario del ministro Tonelli. Es política, son definiciones políticas, no hay norma IRAM. Entonces eso funcionaba. Bueno. Ni siquiera fue un loteo de poder, quiere decir, ante integrando una coalición, distribuir el poder. Ahí vas al punto, muy entre bien. Los partidos que integren esa coalición. Los ministerios no se repartieron en la gestión de Cambiemos de esa manera. Exactamente, y ese es el punto importante. Porque en general, los presidencialismos tienen un problema. Una cosa es la coalición electoral, e incluso hoy lo estamos viendo ya en la exageración de que es un tiempo completamente diferente, incluso en términos de palabras, de lo que después es el gobierno. Sí. ¿No es cierto? Es un show en sí mismo, ¿no es cierto? En un mundo donde las palabras, y eso nos pesa a nosotros que trabajamos con las palabras, somos logócratas, han perdido peso, ¿no es cierto? Entonces Milei podía insultar, putear, pero son las puteadas de WhatsApp, ¿no?
viste que antes de salir con una chica o vos salís con... Y era algo... Y a algunos le dolía la panza. Ujú. Se olvidaba un libro a propósito. Iba, y al final decía, ¿hoy vas a salir a algún Sí, lado? Hoy le pones, ¿qué onda? Jaja. sí. Santo remedio. O sea, las palabras han perdido peso. Todavía nos quejamos de Alfonsín que dijo, vos no te vas tan mal gordito, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, las palabras no son vividas tan dramáticamente en su peso. Claro, y Milei capta eso. Y Milei capta eso. Ahora, Por eso digo, pudo realmente hacer cosas que un político de la vieja casta lo decía hace 20 años, y no solamente se decía guarango, ¿no? Sino que sí. digo, se lo echaba del Congreso. Claro. ¿No? Ahora, Luis, comparando, estabas describiendo el funcionamiento y la distribución del poder en ese gabinete de Mauricio Macri. ¿Cómo ves a partir de los nombres que algunos confirmados y algunos poquitos que faltan por confirmar, cómo maneja esa distribución de poder Milei? ¿Por qué es tan distinta a eso que hizo Macri? Lo que hizo Macri eran personas de él, Sí. nombradas por él, no consultaba a nadie, No loteó nada. no loteó nada. En un punto, parecían estructuralmente los ministerios de Lula, que creó mini ministerios para todos los miembros de la coalición, estaban todos contentos. Sí. Macri no, Macri nombró a todos, por lo menos tenían que jugar al fútbol en Olivos, Hmm. requisito. Milei hace otra cosa, Milei integra las personalidades que lo apoyaron, incluso generando situaciones de poder. Esto con Patricia Macri, Bullrich y Macri. Ujú. es un tema. O sea, es un poco lo que hizo Macri cuando llamó a el ministro de Defensa radical. Dice, no, pues está la cuota radical, sí, pero nosotros no nos consultaron, ¿no? Claro. Pero esto es algo todavía más importante, porque son los integrantes de la fórmula los que tienen ni más ni menos uno seguridad y el otro defensa. Y además el comunicado oficial de la oficina del presidente electo, esa creación tan particular, esa innovación institucional tan particular Sí, de parte son muy de creativos. Milei, señaló, subrayó la idea de que quedaba así integrada la fórmula dentro del gobierno, la fórmula La fórmula. Petri. Es cierto que las coaliciones se arman para las elecciones. Son una cuestión jurídica que no tiene un estatus como Sí. los partidos, ¿no? Entonces, ahí empieza toda una serie de nebulosidades, Sí. ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque claramente el radicalismo fue socio de Juntos por el Cambio. Hay un sector del PRO, ¿cierto?, que inclusive tiene el candidato a presidente. Ujú. Y esto había quedado en una nebulosa. Y yo, en mi cabecita, digo, esos sectores de Juntos por el Cambio van a funcionar como controladores de la gestión, pero van a ser opositores del kirchnerismo. Ujú. Eso ¿Pueden me llegar a parece- ser opositores de Milei? Pueden llegar a ser, Opositores duros, digo, ¿no? y si tocan fibras caras a las tradiciones políticas, como lo hizo en la campaña, Claro. y obviamente Escuela siempre uno se pública, va a poner legalización una del boina aborto. blanca Claro. o el poncho socialista, Claro, claro. y van a parecer el folclore. En el Parlamento. Dijiste algo interesante, que Juntos por el Cambio, esos sectores podrían llegar a ser oposición del kirchnerismo. Es decir, que hay oficialismos y oposiciones movibles dentro del Parlamento. Sí, yo diría que hay oficialismo y hay oposiciones. Ujú. Pero entre ellas también funcionan como oficialismos y oposiciones. Desde ya. Yo creo que por todo, por prosapia y por todos estos años de grieta, porque la grieta produce a Milei. ¿En qué sentido? Se vuelven dos fuerzas que no son competitivas, Claro. ¿no? O sea, una fuerza pierde votos y no va a la otra. Al no haber mercado político, Sí, sí, sí. hubo alguien que sí se metió en el medio, porque estaba en la extrema derecha, lo hablamos muchas veces, estaba en el medio y en las PASO cosechó más votos peronistas Ujú. que no peronistas. Y se viene el armado del gobierno. Claro. El armado del gobierno es, viste, clásicamente se dice que el peronismo le robó políticamente, ¿no? El sindicalismo a los partidos laboristas, Ujú. o sea, al Labour Party, diríamos. Y los sectores conservadores bajos, no estructurados, y los líderes territoriales al conservadorismo. Doble coalición. Manuel Moria Araujo, el voto peronista. Claro. ¿No es cierto? Ahora estamos viendo un fenómeno donde, por un lado, el ala sindical se ha transformado en un ala síndico-empresarial. ¿No es cierto? Sí. Sí, sí. Y del otro lado,
el libro de Levitsky, que decía, es un partido asistencialista. Ahora, hay un problema. En el libro El peronismo, ¿qué decía Levitsky? Partido asistencialista. Si es un partido asistencialista, es una mesa de salida de cheques. Ya no hay camiseta. Ahí empiezan a mandar los señores del territorio. Y ya había pasado con el Colorado de Narváez, con todo cariño. Sí, sí. ¿No es cierto? Entonces, es como que se fragmenta y entra en diástoles y sístoles. En el 2021, en las PASO, el peronismo perdió 2 millones de votos. Después aparecieron. Claro, apareció el señor Aníbal Fernández, gran disciplinador, ¿no es cierto? Y el señor que después fue jefe de gabinete, que la gran zanahoria, ¿no es cierto?, de los productos médicos. Claro. Ahora, Luis, vos acuñaste un término que describió muy bien la gestión de los Fernández, ¿no? Esta idea del hipervicepresidencialismo en relación al peso que iba a tener Cristina Kirchner. Te propongo otro término, el de hiperpresidencialismo carismático, hipercarismático. ¿Puede Milei compensar la falta de diputados y de senadores para sacar leyes en esa conexión directa que tiene con la gente? A partir de su carisma, convoca a la plaza el domingo para dirigirse desde la escalinata del Congreso a toda la población. ¿Hay algo distinto en eso? Sí, el Valley Pulpit, ¿no es cierto?, que lo tuvo Cristina, es poderoso. Ahora vamos a ver cuáles son las políticas que quiere impulsar desde esa convocatoria. Porque hay muchas que tienen una complejidad tal que empiezan en la plaza y terminan en el 7º sótano de la Casa Rosada en un expediente perdido, ¿no es cierto? Es muy difícil arrear un sistema que tiene 24 distritos federales con división de poder en cada uno, ¿no es cierto? Burocracias instaladas y enquistadas. Y por otro lado, un funcionamiento que no podés cambiar de un día para el otro. Ese sistema, por más burocratizado que esté, es más inteligente que cualquier individualidad poderosa y carismática. Yo te carismática. Es un sistema, vos lo dijiste. Los sistemas no se cambian, son homeostáticos, ¿no es cierto? Vos le tirás un balde de agua fría a tu pileta, no le enfrió. Claro. ¿No? Son homeostáticos. Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, si vos querés cambiar la Argentina radicalmente y pensás que sacando el Estado renace la sociedad civil, y es una postura un tanto optimista. Porque es como si estuviéramos volando en un avión ahora, yo soy el piloto y digo, tenés razón, Luciana, este avión es una porquería. Así que te dejo que vuele como quieras, yo me agarro el paracaídas y vos te quedás con este cacharro. Vuelen. Claro. Son muchos años de sociedad estadocéntrica. Los supermercados piden que el Estado pague. La plata esa no se quema, circula. Y es la que en estos años de tergiversación de todo fue la base del consumo. Claro, viró el sindicalista de Aerolíneas Argentinas cuando Milei le propone que los empleados se hagan cargo de la empresa. No, eso no queremos. Estaba buscando como que el Estado continuara como política de Estado sostener la aerolínea bandera. Obvio. Acá hay muchos empresarios que le ayudan y hay otros que presentan papeles para los subsidios. Ahora, Luis... Tú sos argentino a la vuelta, ¿no? Señalabas total, sí, claro, exacto. Tiene la misma lógica, en definitiva, ¿no? El estigma del planero puede caer también del lado del empresario. Sí, cuando ves los números, más de este lado. Más de ese lado. ¿No? Y te voy a decir una cosita que para mí es brillante. A ver. Es una broma, ¿no? Pero digo, en la Argentina, el conflicto, Luciana, se institucionaliza. Uno puede decir, pero mirá qué bien. No, mirá qué mal. No se resuelve. Te generó 2 líneas presupuestarias que la paga el Estado para siempre. Empezando la Constitución del 53 con las provincias no desarrolladas y Buenos Aires. Todavía lo tenemos. Se convierte en derechos adquiridos o de las provincias o de la gente. Exactamente. Y ya hay una fecha de pago. Claro. Entonces el conflicto social también de alguna manera se burocratiza y termina siendo una marcha de Giordano. ¿No? Hay un rito. Claro. Entonces, todo eso hay que desarmarlo, dándole productividad, competitividad, responsabilidad a la gente, con el agravante que a Milei lo elige las provincias más atrasadas, más protegidas, más subsidiadas. El tercer cordón.
Villa Soldati. No creo que se enseñe el teorema de Arrow en Villa Soldati. Claro. ¿No? Porque es la rebelión contra este status quo donde cada vez están peor. Claro. Sí que hay algo ideológico, obviamente, que sacarme esto de encima. Pero si lo votó Tierra del Fuego. Claro. Subsidios, exenciones Por eso impositivas. Milei me parece que está armando un gobierno conservador. A ver eso, es interesante. Él es una figura liberal-libertaria en algunos terrenos, en algunos es extremadamente conservador, como las políticas de libertad de decisión de las mujeres en temas sexuales. Sí, parecía que los eslogans son libertarios. Sí. Después cuando entramos con cosas que pueden traer conflictos reales, ahí el tipo se transforma en un conservador que finalmente es un moderado, un conservador. Figuras como Francos, que tiene Guillermo Francos, que tiene un rol tan clave en su armado político y parece que es el buffer político que tiene Milei. Bueno, fue parte del peronismo, del ciolismo. Hipercasta. ¿Qué dice con tu ojo crítico de la política, que la conoces desde estos últimos 40 años, esa elección de Milei y ese vínculo tan particular? ¿Habla de esto de un conservadurismo extremo? El conservadurismo es quizás el partido o la fuerza política más elástica. Porque para conservar uno puede inclusive renovar, ¿no es cierto? Ajá. Lo que se llama gastopardismo. Claro. Algo tiene que cambiar para que todo siga igual. Exactamente. Frase curso mala parte. Ahora, lo que tenés ahí, Luciana, es, digamos, yo te lo dije, son tan complementarios, porque son tan diferentes, que parecen de dos fuerzas políticas completamente extrañas y enemigas. Francos y Milei, sí. Sin embargo, están en un equipo donde cada uno tiene una división de tareas. Me parece que el fuego y la llama eterna es tarea del doctor Milei. ¿Cierto? Él tiene que ser el motor, la energía, todo lo que le faltó a los candidatos de Juntos por el Cambio. Claro. ¿No? Algo, vitalidad. La fuerza inspiracional tiene el Ministerio de Educación en la villa. Sensacional. ¿Cierto? Faltó él, vamos para adelante. Se pasó un poquito de mambo. Te referís a Pro, que tiene en la Villa 31. Es la crítica mía. Es tu crítica. Es una crítica. Digo, el ministerio tiene que estar en un lugar inspiracional. Que proponga futuro. Que proponga futuro, porque los que tienen más futuro van a salvar a los que tienen menos futuro. La idea de que podés llegar a esto. Claro. Las propagandas no se diferenciaban de las kirchneristas. Claro. Terminé la primaria. Para el electorado de Juntos por el Cambio es natural. Claro. ¿No? Eso no se dice. Digamos, si esa es la promesa, tenés un problema. Yo no quiero decir, esto no estudie, esto no eche. No, todo lo contrario. Pero digo, para un partido uno demuestra, ¿cierto? La imagen de Argentina que quiere tener. Entiendo. ¿No? Como cuando yo la visión, el país con el que yo vivía en Calle de Tierra, pero entraba al colegio. Claro. Una escalera fantástica, la maestra perfectamente presentable, todos bien con nuestros guantes blancos. Sí, bueno, esos palacios escolares que después ya no se hicieron más. Y yo vivía mi futuro en ese presente. No tenía ninguna duda de que me iba a ir mal. Me equivoqué, pero bueno, no mentira. Me fue demasiado bien. Demasiado bien. Luis, hiciste la aclaración de que Milei, la definición, por lo menos que empezó a instalarse, ahora está un poco más moderada esa definición. La prensa extranjera quizás sigue insistiendo con la idea de far right, de extrema derecha. Sí, claro. Vos no coincidís con esa categoría. A ver, yo creo que se asustaron. Yo lo vi siempre más como un personaje que tenía que hacer el juego televisivo de la nada y arrastrar territorio y organización a partir de eso. Lo vi como algo técnico. ¿Cierto? Porque lo conocía de cuando estaba esperando un bolo meter, ¿no? Porque lo de él siempre fue el mundo del espectáculo. Entonces, entendí esa lógica. El artefacto que inventó para hacerse un lugar. Bueno, yo tiro alguna bombita también, ¿no? El tema no quiero ser presidente, pero para que mi tía Naya diga, mirá, está Luisito, tiro alguna bombita. Un lindo videógrafo. Este tiraba megatones, ¿no es cierto? Porque enfrentaba ni más ni menos que a la casta, ¿no es cierto? No tenía que ponerse la capa, volar y todo eso. Pero estaba el ideario de la escuela austríaca, eso sí era un cemento que pegaba esas partes. Sí, es un núcleo. Que obviamente a los que en algún momento nos interesó ir yo, el tema no es
digamos, de dominio público, te diría, ¿no? Von Mises, Hegel, la diferencia con la escuela escocesa, No, sí, ¿no es cierto? El problema epistemológico básico de la escuela austríaca que dice, a ver, el mercado es porque nadie puede estar en la cabeza de los otros. No es el mercado, no es lo que se autorregula, es un mal menor el mercado claro, austríaco. claro. ¿No? Pero digo, todas esas Sí, cosas porque nadie son muy tiene el poder de interesantes. tanto Claro, conocimiento sobre las claro. cosas. Incluso Sí. Milei no se puso a explicar eso. Milei chapeaba con el teorema de Arrowhead, ¿no? Me parece, yo sé, Sí, sí. fair enough, ¿no? Porque digamos, no es un profesor, es un candidato. Sí, sí, Y sí. el candidato tiene que demostrar poder contra el vacío de poder. Claro. ¿No? Las Y elecciones encontró se dan su en manera. ese sentido. Viste que era el perrito Balcarce contra el Valley Pulpit de Cristina. Sí. ¿No? Son épocas. Y esta época es una Casa Rosada donde pasan los camiones de turismo y dice, acá había presidentes, ¿no es cierto? Entonces, él se presentó como alguien que iba a mandar. Ahora, Milei tiene un diálogo, por ejemplo, un intercambio con Elon Musk en Twitter. ¿Qué significa la mirada global, no ya de los quienes cuestionan desde la idea de far-right, sino de quienes lo ven como el libertario que revoluciona el orden global o es parte de ese cambio de orden global, donde la libertad talla fuerte y ahí se pueden anotar Trump o puede anotarse Elon Musk o emprendedores globales? Sí, sí. ¿Por qué esa O también conexión? algunos de los buenos. ¿Sí? No, digo, es un diálogo global. Sí, Está al alcance de la mano. sí. Él es un tipo moderno, ¿no es cierto? Inclusive Milei es un tipo moderno. disfrazado de moderno, ¿no? Ah, a ver. ¿Es moderno o está disfrazado de moderno? Se pone el pelo a la Dragon Ball Z y ese impermeable mod, Sí, digamos, vintage que hoy es furor, ¿no? sí. Tiene toda una pinta que vos decís, bueno, este tipo no tiene nada que ver con lo que fueron los demás, No, claro. ¿cierto? Tiene este diálogo que lo intentó hacer Cristina y no lo hacía mal, pero claro, lo hacía para sus De lo seguidores, directo con la gente, sí. sí, Ujú. tirando las ironías, Sí. ¿no es cierto? Sí, sí, lo hace, lo replica. Bajonazo. Sí. Eso es bajonazo, ¿no? O sea, la lucha contra el imperialismo, Sí. el antipueblo y todo eso. Sí, sí, un formato muy 60, Este es otra 70. cosa. Yo estoy, mira con quién estoy conectado. Claro. Ahora, Luis, Trae un Lexus. última cuestión. Entendimos, estuvo claro cuando llegó Raúl Alfonsín al radicalismo, una especie de, vamos a usar la palabra de Milei, de casta política que se había cocinado a lo largo de un siglo en la Sí, Argentina. yo lo llamo el consenso del 83. El consenso del 83. Después, Cierto. el kirchnerismo, que fue una nueva versión del peronismo. Después, Grieta. Después, PRO, con A ver, Cambiemos. te lo ejemplifico. Sí. Alfonsín eligió a Cafiero, no a Isabel Perón. Claro. No a Herminio Iglesias. Lo más moderno posible dentro del peronismo. Sí. Convergió al centro. Bien. Después ya no. Kirchner, Grieta. los Kirchner no. Bien. Y Macri tampoco. Llega PRO tampoco, pero propone un sueño racional, económico, Claro. emprendedor. Pero el que juega al centro es Alberto y le sopla la presidencia. Y ahora llega Milei con, está bien que hay parte de la casta peronista en muchos casos, menemista en otro, o conservadora en otro, pero también llega Lilia Lemoine, que es una joven criada con parámetros muy distintos, sin pertenencia a ninguno de los círculos sociales constituidos en la Argentina. La gente que entra a Casa Rosada es completamente distinta a todos los gobiernos de la democracia. Marra, por un lado, ejemplo, va a haber, ¿no es cierto? un trader que se hace un lugar en la política. Sí, Pero cierto. ¿cambia el poder y la conformación social del poder? En la Argentina, para que cambie eso, tiene que reestructurarse una sociedad que demanda el poder, pero no se ve como protagonista. Nosotros no tenemos una dirigencia. Ujú. Nosotros tenemos unas agencias, ¿cierto?, de empleo propio. No hay una estrategia marcada por la sociedad. Ujú. La sociedad espera que alguien la pega. No es así como funcionan las cosas, ¿no? Hay un país, tiene que insertarse en el mundo ha cambiado, ¿no? Ya no es el mundo de la globalización, onda Optimista. gaseosa, Sí, optimista, donde ¿no? todo va Claro. mejor. Tenemos guerra, tenemos conflictos, los conflictos son de mediana intensidad. Nosotros ahí entonces ya tenemos que calar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay misiones de paz, que son brazos diplomáticos, ¿no? Y ya con barquitos y avioncitos, no te digo la séptima flota, ¿no es cierto?, el Tampa, que eso sí, era cuando la globalización estaba Sí, el sí. gran cuidado del mundo. Ahora no pueden cuidar nada porque
tres ejércitos se pelean en una cuadra y ellos que le van a tirar con bombas atómicas, ¿cierto? Y del otro lado está China diciéndole escasez. Entonces surge un mundo con más espacio para nosotros. Ahora, por el otro lado tenemos una sociedad, ¿no es cierto?, con bajas capacidades productivas, con una nostalgia por demandas que hoy son desconsideradas, Sí. ¿no es cierto? La urgencia de conseguir la plata que falta, los dólares, porque sin los dólares este juego del estanciero no funciona, ¿no? La Argentina es un juego del estanciero. Te dan plata, después agarrás y los cambias a dólares. Claro. Milagro. Si no está eso, y por eso digo, esta primera onda es la infantería de Buscando al Soldado Ryan. A ver, ¿qué quiere decir? Van a desembarcar en Omaha Beach y le van a tirar con todo. Entonces estamos viendo un gobierno de valientes. De osados. Osados, valientes y ambiciosos. Ajá. Que es lo que sostiene todo eso. Claro. ¿No? Pero digo, el doctor Luis Caputo, Toto, es un trader que sabe dónde está el parripollo en Nueva York para traerse unos mangos. ¿No? Y es así, técnico. Sí, práctico, sí. Te diría, un tipo que tiene un negocio, ¿cierto? Y que con vocación pública, digamos, ese conocimiento que es vender y comprar guita. Sí. Es eso. Sí. ¿No? Ahora hay que salvar el este servicio bache. que lleva es Claro, a eso, al nivel de Estado. Un poco como decía Néstor, ¿no? ¿Y qué quiere que lo nombre? Moreno en el Banco Central. Claro. ¿Cierto? Esto también. Vos tenés que buscar un tipo que es el tipo que, como en la película Wall Street, puede llevar por teléfono y armar paquetes, ¿viste? Que después se lo vendamos a Kuala Lumpur, no sé. Bien. Armar algo financiero Sí, para que sustente todo lo demás. Porque si no está la plata, no va el gobierno, como diría Hobbes, sin plata, o sea, sin espadas, las decisiones son meras palabras. Bien, bueno, nos quedamos con esa frase de cierre. Entonces, muchísimas gracias, Luis Tonelli, por Un estar placer. acá. La próxima vez vengo menos afónico cuando haya Pero te escuchamos. plátanos depilados. Eso, gracias. Esto fue toda la repregunta. Muchas gracias.